Qué bueno, una vez más, estar aquí en medio de todos ustedes, de, con el gozo y la alegría de pues revisar una vez más, como decíamos el lunes pasado, este tema siempre, siempre nuevo, que es el de la Sagrada Escritura, que recuerden, lo recordábamos, que es un tema que retomamos después de ya casi 9 años que lo habíamos visto y creo que es pues más que útil. Y vamos a dar un pasito más adelante. Recuerden que vimos, y hay que recordarlo y hay que releerla siempre, porque algún padre alguna vez decía que el Concilio Vaticano II necesitaríamos mucho tiempo para ver sus maravillas y podernos actualizar. Y entonces la constante invitación a leer y releer todo lo que aquella magna reunión nos deparó, que fue, en este caso, la Constitución Dei Verbum. Y hablando de la Dei Verbum, vamos a hablar del tema que nos corresponde, creo que es más que pertinente, hablar de la revelación. La revelación. Acuérdense que tenemos que tener unos conceptos que siempre son pues de inmensa riqueza. Bibliografía, pues la más importante, repito, el Concilio Vaticano II. Pero después quiero invitarles siempre a que hagamos uso, porque el 99, el 90%, me imagino que en cualquier sitio hay cualquier cosa, pero la biblioteca Merkabah, o Merkaba, como no lleva tilde, será Merkaba, pero resulta curioso, es algún acróstico. Y entonces, en Merkaba tenemos una serie de temas muy importantes que están, pues, creo que todos son más que útiles para que si puedan leer y puedan acercarse de, desde, esa, desde esa página, que es la página de Merkaba, y así no le pongo el acento en ningún sitio, Merkaba, y entonces en esa les sugiero que tomen alguna de esas páginas y lo lean porque no hay desperdicio, hay muchísimas cosas muy, muy buenas en las que podemos adentrarnos en este trabajo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para que gustemos el bien y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, puestos bajo la luz del Espíritu Santo, y creo que, como decía el día pasado Dei Verbum, pues nos ponemos bajo la luz del Espíritu Santo, porque lo que vamos a hablar es sobre la fe. No vamos a hacer cuestiones meramente eruditas que de pronto, pues bueno, pues puede ser que tengamos algún tinte erudito y digamos, pero no es lo que se pretende. Lo que se pretende es iluminar la fe. Esto es lo que creo que es importante aquí con la compañía de San Juan Pablo y de San Charbel, pues, y de todos ustedes, y de Lolita. Vamos a encomendarnos siempre a doña Lolita, que el Señor se nos la llevó, y entonces, pero como la tuvimos tanto tiempo, hagamos aquel recuerdo que decía nuestro padre San Agustín, que pues qué pesar que se fue,
pero qué bueno que la tuvimos. Y ahora ni pesar porque se fue, porque pues ella sería egoísta el suspirar porque ella nos alegraba las tantas cosas. No, el Señor la tiene a su lado. Y entonces comenzamos pues a hablar de la revelación. Revelación, ¿sí? Teniendo en cuenta, como decíamos, que revelación va con B pequeña porque es quitar el velo, no es rebelarse, que es hacer la guerra, que va con B grande, con B alta. ¿Sí? Es importante esa tontería porque a veces, pues, porque pues más o menos que es revelarse y que se revela. Pues cuando uno revela una fotografía, le quita el velo y con aquellos nitratos de plata sale la imagen. Entonces, pues a base de hablar, pues sale la imagen de Dios en lo que vamos a pretender exponer en este momento. Entonces, la revelación con B pequeña, quitar el velo para que veamos a Dios. Me parece que es algo importante, importante el saber que estamos que estamos viendo a Dios. Ahora veremos porque no es la revelación de Dios. Dios es el que se nos revela. Dios se quita. Acuérdense aquel texto tan simpático cuando Moisés bajaba del monte y había visto a Dios, había visto la gloria de Dios y entonces el rostro de Moisés era resplandeciente. En la película de los 10 mandamientos, acuérdense ustedes, aquella película de hace tantos años, para poner esta realidad de la que habla el Éxodo, para darle forma, el director de aquella película lo que hace es poner eh, el cabello de Moisés, se pone blanco. Era curioso. El, el ardit que utiliza eh, Miguel Ángel cuando esculpe aquel Moisés, único profeta que queda, único profeta que esculpió para la tumba del Papa, y lo que hace es ponerle unos, unos cachos, es curioso, es un resplandor, y entonces queda más bien como dos cachos, pero es que una cosa así es la que quiere decir el Génesis. ¿Por qué? Porque han visto a Dios, se les ha revelado y entonces el resplandor que tiene Moisés lo tiene que opacar mediante un velo que se tenía que poner Moisés para que los hijos de Israel lo pudieran mirar. Entonces estamos, repito, quitando el velo, porque Dios se nos manifiesta. Bien, y esa revelación, entonces, podríamos definirla como Dios habla a los humanos, Dios habla a los hombres, Dios habla a los humanos. Es muy importante porque es que aquello que se acuerdan que decíamos en la oración hablamos a Dios, en la escritura Dios nos habla, San Jerónimo, Dios nos está hablando, Dios nos habla. Luego, el día próximo, si Dios nos da licencia, daremos el concepto de inspiración, que es que Dios habla por medio de los humanos. Cuando Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Mateo, Pablo, Lucas, Juan, habla por medio de los humanos. ¿Sí? Es muy, muy bonita. Esa es la inspiración. Revelación. Dios nos habla a los humanos. Inspiración. Dios nos habla
por medio de los humanos. ¿Y dónde está esta palabra para acabar este círculo? Es Dios nos habla a los humanos por los humanos, y esta palabra está guardada en la Sagrada Escritura, cuya custodia pertenece a la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Este último puntico es muy importante y lo veremos. ¿Y por qué digo que es muy importante? A veces en el mundo protestante había un aforismo: sola escritura. No, la tradición, el magisterio no vale. Solo la palabra de Dios es solo la escritura. Un problema grave, porque en ningún sitio de la escritura pone qué es la escritura. Y eso obviamente es acción de Dios en la Iglesia, que es la que revela cuál es la escritura. ¿Sí? Es importantísimo. Dios habla a los humanos por medio de los humanos, poniendo su palabra en un canon, que es una norma, para que vivamos, entregándoselo a la Iglesia. Bien, entonces Dios es un ser. Dios es, y el ser de Dios es dialogal. Es muy importante porque cuando los judíos estaban orgullosos, porque decían, ¿qué pueblo tiene unos dioses tan cercanos como el nuestro? Claro. ¿Y cuál es la grandeza de Dios? Que Dios es un ser que habla, que dialoga, que sale al encuentro, que está con nosotros por medio de la palabra, diálogo, nos habla, no está oscuro y en el silencio, sino que habla. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que nos dice? Yahvé. En la revelación lo que nos dice es que Él es. Es la gran revelación de Dios, es que su existencia. Y claro, Yahvé es lo que dice: yo estoy aquí, yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que obro, yo soy. Por eso ese ya, cuando Jesús decía, yo soy la vid, y todos entendían, uy, Yahvé, yo soy. Es muy importante ese texto, porque ese tetragrama, tetra es cuatro, no es tetragrama, es cuatro, no es tres. ¿Sí? Algunos dicen cuadra, pues no, cuadra no es griego. Tetra es griego, es tetragrama. Cuatro palabras, es cuatro letras, perdón, son cuatro letras, que es Yahvé. Y en esas letras, se manifiesta: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y entonces, el que es, lo que nos dice es lo que yo soy, Pero es que lo que yo soy es decir que yo soy comunicación, lo cual es una de las cosas más importantes. Yo me comunico, lo cual es importantísimo, porque entonces cuando yo me comunico, lo que estoy es diciendo que existo, Creo que es una de las revelaciones pues más importantes, que existo. Estoy. Es la maravilla de la revelación,
es que me autocomunico. Le digo que estoy. Cuando un niño se acuesta y tiene susto porque la oscuridad lo envuelve, entonces el murmullo de la palabra de Dios, que es su mamá, le dice, estoy aquí, pequeño, duérmete, duerme mi vida, estoy. Esa es la parte más importante de la revelación. Es el consuelo y la vida y la alegría de la alegría. Tranquilo, mi bebé, estoy aquí contigo. Esa es la revelación. Esa es la revelación. Yahvé, yo soy. A veces, pues claro, los que somos un poquito filósofos, pues claro, Yahvé, yo soy el que soy, la esencia, la presencia, la... Sí, clarísimo, clarísimo. Tradúzcanlo en el susurro de la mamá y verán qué belleza. Verán cómo la revelación es Yahvé diciendo que está ahí, en la cabecera de nuestra existencia, diciendo que está, se está autocomunicando, autocomunicando. Mi bebé, aquí estoy. Revelación, revelación. Y es la revelación, pero claro, luego resulta que ya cuando por fin el bebé se durmió y pasó la noche, la mamá le dice, ¿cómo le fue? ¿Qué tal dormiste, mi rey? Y entonces se le manifiesta. Y es la automanifestación. Se nos autorrevela y se nos automanifiesta porque se comunica. Es la parte importantísima, decía, que Dios es un ser dialogal, dialogal. Si algo tenemos los humanos es poder dialogar, estar por medio de la palabra, que es la palabra de Dios, llegaremos aquí, si es que Dios nos da licencia, y llegaremos, y el verbo se hizo hombre. Y claro, ¿por qué se hizo carne? Porque estaba hablando. La palabra vino y tan presente estaba que se encarnó. Entonces, Dios nos habla, Dios se nos hace presente, Dios se nos comunica, Dios se nos manifiesta. ¿Y qué es lo que nos dice? Yo estoy para que el pobre bebé, que somos nosotros y estamos aturdidos por el tráfago de la noche de la existencia, porque nuestra existencia es un poquito, Dios se nos manifiesta. Claro, como dirá nuestro padre, ¿no? Intimior íntimo meo. Pues claro, ¿dónde se va a hablar más íntimo que su propia intimidad? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos cuenta Dios? Primero que está, repito, es el que está ahí, es el que está. Y estando ahí, nos dice qué es lo que hace. Entonces, lo veremos un poquitico más adelante, es historia de la salvación. ¿Qué vamos a hacer con este bebé? Vamos, llevaremos, tendremos, haremos. Es la historia de la acción de Dios. Yo soy, y en ese mi ser, yo hago. La presencia de Dios es viva y operante, como dirá Hebreos de la palabra. Entonces, yo soy, pero yo no soy aquí que estoy tumbado, no, yo soy Dios que hago. Y por eso, la palabra de Dios que nos habla de todas maneras. En un instante haremos la lectura de Hebreos y de sabiduría. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Pues toda la Sagrada Escritura lo que nos narra son
las acciones de Dios. Bien lo sabía el pueblo judío y cuando tenía que hablar, pues exponía esos salmos tan maravillosos donde está la alabanza de Dios por las criaturas y por la salvación y porque nos salvó de los egipcios y porque nos dijo es Dios que es manifiesto en su vida, nos enseña y nos dice lo que habla, lo que dice, lo que hace. Nos comunica sus planes de salvación. Qué bueno. Los planes de salvación de Dios son la vida en cada momento. ¿Cuál es el plan de salvación de Dios? Pues a veces corremos como el peligro de hacer del plan de salvación una realidad que sea un plan de salvación y entender la salvación como el último escalón de la salvación. Esto es, que por fin cogemos el bus para ir al cielo, clarísimo. Pero ojo, ese es un tiquete más, porque es que la salvación de Dios es toda su creación. Y entonces, cuando Dios nos dice que Él es el que hace y Él es el que salva, comienza en el Génesis. Lo veremos si Dios nos da licencia cuando hablemos ahora del Génesis, un día de estos, y diremos, ¿cómo nos salva Dios? En el principio de crear, Dios creó al mundo. Bereshit bara Elohim nehasamai. Claro, sí. Uy, ¿cómo así? Claro. ¿Y eso qué es? Salvación. Salvación. Sí. Dios podía haberse quedado allá en su empíreo cielo, fuera de nuestro paseo, pero no. Dios, que es la suma bondad, el bien es, como dicen los filósofos, y siempre me ha parecido una afirmación teológicamente tan válida, Dios es diffusivum sui, o sea, tiene tanta vida que se expande, que es que no se queda encerrado, sino que Dios, el que entienda de amor entenderá. Dios quiere amar y la creación, siendo absolutamente libre, es una resultante del amor. Y Dios salva creando. Y la creación es salvación. Me parece muy importante porque a veces pues pensamos que la creación, ¿no? Entonces, ¿y la creación qué es? Pues la salvación de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Salvarnos. Y nos hizo, como decíamos, pues nos hizo el jardín, como me parecía tan hermosísimo, hablar de la encíclica Laudato Si. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es Laudato Si? Pues el relato que hace su santidad del Génesis, y que tenemos que cuidarlo porque el jardín de nuestro papá no es de nosotros, sino que es de nuestro papá. Y por eso Dios nos crea, nos salva, nos regala su jardín, y eso es el Génesis, eso es el Génesis. Con ese sentido de salvación y con esa óptica de leer la salvación en las acciones de Dios, leeríamos el Génesis y tendríamos Laudato Si y enseguida estaríamos allá. Clarísimo. Luego tendremos siempre el problema, acuérdense, nuestro pobre padre San Agustín con los maniqueos le alborotaron la vida. Y entonces, ¿qué es el mal? Pues el mal es el desorden del hombre en su corazón. El desorden humano, ese es el mal. Lo otro no es mal, lo dirá Leibniz, acuérdense. El mal metafísico, físico y moral. Y el mal metafísico no es mal, el mal físico no es mal y el mal moral no es mal.
Perdón, ese es el mal. El mal moral, el pecado es el mal, porque es el desorden de nuestro corazón. Bien, entonces la creación de Dios es la salvación. Muy importante, porque entonces cuando vemos la creación, vemos al Creador. Y es muy importante porque lo decía el día pasado y hay que repetirlo siempre. Es el Itinerarium Mentis in Deum de San Buenaventura. ¿Y qué es lo que dice? Que los hijos nos parecemos a los papás y entonces cuando se nos ve, decimos, uy, ve, tiene la carita de su papá, sonríe como él. Tengo un ahijado que cuando era bebecito, pues el rostro, yo vi una foto y dice, uy, igualitico que su abuelo. Sí, sí, sí. Mi papito, lo he dicho alguna vez, cojeaba como mi abuela. Sí. Cuando uno sube por la 26 y encuentra allí cerca del parque del tercer milenio, creo que es del tercer milenio, debajito del cementerio nacional, y entonces hay una estatua gordota, oronda, de un caballero que va cabalgando, bueno, por lo menos montado en un caballo, y si uno sabe, dice, uy, vio un gordo de Botero. ¿Cómo así? ¿Dónde está Botero? No, es que son los gordos de Botero. Entonces, cuando vemos la creación, Dios nos está hablando en la creación. Tenemos que saber ver. Claro, ahora veremos si Dios nos da licencia, carta a los hebreos, perdón, carta a los romanos y libro de texto de la sabiduría. Bien, es la creación, que es la manifestación de ese Dios que crea y que nos muestra como obra, como obra. Siempre a los hijos les gusta contemplar lo que hacen sus papás y Dios nos lo manifiesta. Bien, en suma, cuando dice yo soy y yo hago, lo que nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Lo dirá luego Jesús de una manera, pero así, palmaria, por si acaso a alguien le quedaba alguna duda, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ay, ¿cómo así? Claro, Dios no hace componendas de un momentito. Entonces, la revelación es lo que Dios nos dice, y lo que nos dice es que Él está con nosotros hasta la consumación del mundo. Ese encuentro, lo decíamos al principio, es un encuentro de intimidad y de amor. Lo que pasa que, como dirá San Pablo, ¿no? Qui poter capere capiat, el que puede entender que entienda. Ahí lo va a decir carta a los romanos y el libro de la sabiduría. Hay quienes tienen todos los datos y no concluyen. No, es que es un encuentro amoroso porque la creación de Dios es una creación de amor. Y entonces, pues claro, entonces dicen, no, pero es que las piedras se caen, sí, mal físico. No, es que los pájaros no nadan, mal metafísico. Es que el hombre es malvado, mal moral. Ese es el mal. Bien, entonces, ese encuentro de amor, porque claro, no es solo una notificación sobre la existencia, no es solo la sabiduría, toda la Biblia, no es solo un libro de erudición, como decía, es una invitación de amor. Claro, lo van a entender muy bien los judíos, porque lo que les va a estar diciendo Yahvé una y otra vez, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. No les dice yo soy, yo. No,
Esas bobadas las hacemos los humanos cuando nos ponemos carteles importantes. Mire, es que yo soy, el día pasado tenía que decir unas palabritas para una reunión y el moderador me dijo, ¿y cuáles son los títulos que usted tiene? Y yo le dije, clarísimo, Agustino Recoleto. Y yo, ¿cómo así? Pues sí, es que lo que yo tengo, lo tengo pues para invitar al que sabe algo, le cuento lo que sé de la alegría de la vida, pero ojo, no es para ponerse la medalla. Entonces, Jesús, Dios, Yahvé, el Señor, está en la revelación invitándonos a la intimidad, a la intimidad. Y ojo, que no es ninguna parenesis. ¡Ay, qué piadoso! No, coja el texto, léalo, léalo. Es que es eso, es muy importante. Entonces, nos dice lo que es, yo soy, lo que hago, creación, y lo que preparo, la salvación. O sea, porque mi acción no es una acción de pasado, sino que es una acción para Dios siempre de presente, pero para nosotros es una acción de futuro. ¿Qué quiere decir? Que nos está salvando. Y entonces, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Hará falta una gran pedagogía para que el pueblo de Dios entienda esta realidad, que es la misma que necesitamos nosotros, para entender que lo que estamos es en un plan de salvación. Entonces, ¿usted qué plan de pensión tiene? Ah, pues yo tengo el plan pum, pim, pam. ¿Qué plan de salvación tenemos? Es clarísimo. He colocado mis cesantías en el amor de Dios para ver si me hace algo de provecho. Es la economía de salvación. Insisto, desde en el principio de crear toda la realidad de la escritura es la revelación de que Dios está salvando. Mucho cuidado. No es una comunicación que suele ser alguno de los grandes errores de los que leen la Sagrada Escritura, como lo hacía nuestro padre San Agustín antes de que San Ambrosio en su segundo momento le enseñara. Lo que tenemos es que si lo leemos, digo, ¡ay, qué cosa, ¿no? O sea, ¿será que? Sí, es lo más importante. Lo más importante es que somos unas criaturas que tenemos a Papá Dios y que Dios nos quiere salvar. Y que todo lo que hace lo organiza para nuestra salvación. Así, sí. Economía de la salvación. Oikos nomos, la ley de la casa. ¿Cómo vivimos? Pues tenemos un buen administrador en la vecindad, el Espíritu Santo. Entonces, esa es la economía de la salvación. Bien, y Dios nos cuenta, y claro, ¿qué es lo que nos cuenta? Hechos y palabras. Si bien se ha dicho, los hechos son narrados mediante palabras, pero es sencillamente la narración lo que muestra es Dios que hace, Dios que hace. En el principio de crear, Dios creó. ¿Y para qué lo crea? Por amor. Por amor. Dirá el Evangelio. Propter nos homines et propter nostran saluten, por nosotros y por nuestra salvación. ¿Por qué se hizo humano Dios? Cur Deus homo, es el texto de siempre. ¿Por qué se hizo Dios un humano? Por nosotros y por nuestra salvación. ¿Por qué creó el mundo? Por nosotros y por nuestra salvación. ¿Por qué murió y resucitó? Por nosotros y nuestra salvación. Es la acción del Nuevo Testamento. Pero si cogemos toda la acción del Antiguo Testamento, lo que queda claro es que Dios va creando y va haciendo, y es la historia de la salvación, a pesar de que los reyes eran unos que se apartaban de Yahvé, la historia de la salvación.
una historia de la salvación que no queda en la ambigüedad, sino que se explica en las palabras. Yo soy tu Dios. Cuando el pueblo no entendía, Dios le manda al profeta, espabilen, que yo soy Dios, que los sigo amando. Hay unos textos en Isaías que son tan bellos, porque el pueblo se aparta y ya parece que no hay solución. Y claro, para cuando llegue el rollo de Ciro, curiosamente histórico, lo veremos con mucho gusto cuando estemos viendo Isaías, el tercer Isaías, Dios salva, moviendo el corazón de Ciro. Es lo que dice el Isaías, pero es la realidad de Dios salvando a su pueblo. Quiero traer esto mediante unos textos para que ustedes los puedan leer y puedan gozarse en estas realidades. Traigo solamente 4 textos que son pues como 4 indicativos para saber todo eso que hemos estado diciendo, que Dios nos habla, que Dios es el Dios de amor, que Dios es el interlocutor, que Dios se manifiesta en las obras. ¿Dónde está eso? Toda la escritura es eso, obviamente que sí. Pero hay, me parece que estos 5 textos sencillitos para que haremos un breve acercamiento. Ese breve acercamiento, para que quede ahí como abrebocas para entender que esta realidad, que es lo que decimos de la revelación, está, tendríamos que traer los textos de San Pablo, alguno más, pero creo que estos son tan luminosos, porque dice, Salmo 18, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmuran, sin que hablen, sin que pronuncie, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Creo que este texto del Salmo me parece que es eso, lo que hemos dicho. El cielo proclama la gloria de Dios. Es que la creación nos dice lo que es Dios. Sabemos que es Botero el que hizo ese caballerito que está ahí en el parque del Renacimiento, Creo que el del tercer milenio está más al sur. Creo que es el del Renacimiento, que está entre el cementerio central, la Casa de la Reconciliación, y por debajo el cementerio judío. Y ahí encimita está, y creo que es el Parque del Renacimiento. ¿Por qué sabemos que es Botero? Porque el bronce proclama que Botero hace unos gordos muy simpáticos. Y entonces el cielo proclama la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Alguna vez, ¿se acuerdan? Creo que fue Gagarin, que cuando salió con un Sputnik, sería, porque era ruso, y salió al espacio interestelar y dijo, no he visto a Dios por allá donde he estado. Y se le podía decir, si lo llegas a ver es que no era, o es que eres muy piadoso y lo encontraste en tu corazón. Pues porque el cielo proclama la gloria de Dios. Otro texto importantísimo, me parece, el texto de los Romanos 1:19. Permítanme que lo lea, y dice así: la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los humanos, que tienen por verdad prisionera la verdad injusta. Porque lo que de Dios puede conocerse
les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Por las cosas que han sido hechas, a través de sus obras, se decía en latín, perea que facta sunt, por las cosas que han sido hechas, conocemos al Creador, por lo que ha hecho, por el bronce que tenemos en la 26, conocemos las obras de el gordito Botero. No porque Botero sea gordito, cuando era más joven no era tan gordito, pero la obra de Dios manifiesta el ser de Dios. Carta a los romanos. Lo repite el libro de la sabiduría y es absolutamente paralelo con Romanos 1:19 y en la sabiduría 13:4 lo que nos dice el texto de la sabiduría es lo mismo, que los pueblos habían conocido a la divinidad, conocieron a las criaturas y adoraron a las criaturas y no adoraron al Creador. Claro, está pensando en los egipcios que adoran al sol, porque el sol es una maravilla, dice, ¿y cómo será el que lo ha hecho? En un verso de nuestro padre San Agustín tan bonito dice, yo no soy Dios, yo no soy Dios. Claro, entonces si vemos y somos capaces, texto de la sabiduría, si vemos a las criaturas, tendríamos que tener la capacidad de ver al Creador y viendo al Creador adorarlo. Eso es lo que dice el texto de la sabiduría. Ese texto, esos tres textos, repito que sobre todo me parece importantísimo, el texto del Salmo 18 y Romanos 1:19, porque es decir, se nos manifiesta Dios, se nos manifiesta Dios. ¿Y cómo se nos manifiesta? Pues Hebreos 1:1 dice, de muchas formas y de muchos momentos Dios habló a los humanos, últimamente nos ha hablado en su divino Hijo. Multifarian multisque modis. Muchas veces y de muchas maneras Dios habló. Claro, es que por eso el cielo, cuando hablamos de la revelación, es que Dios habla, pero es que Dios habla siempre. Dios está siempre hablando. Es un dialogador inmenso con nosotros, sus hijos, a los que ama. Y nos está comunicando y últimamente nos ha hablado por su divino Hijo. Hebreos. Es muy bonito porque, claro, la revelación, Dios está contándonos qué es. Dios nos está diciendo cómo nos ama. Dios nos cuenta cómo hace. El cielo proclama la gloria de Dios, pero últimamente nos ha hablado en su divino Hijo. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento, lo que estamos hablando es que Dios, como dice Juan, y este es el último texto que me parece más que pertinente decir, es Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y Dios era el verbo. In principio erat verbum et Deus erat verbum. Esto era en el principio. ¿Te acuerdan? Antes en la liturgia, antes del Vaticano II, se leía en una de las credencias, se leía in principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Y se ponía, y el acólito se ponía a ese lado, aquello, porque es algo que se tiene que recordar todos que es que es Dios, es que ya no es que es el verbo eterno. Y Jesús, que es el que nos habla, es el verbo eterno del Padre, el que venía hablando y hablando desde los siglos de los siglos, amén, y estaba manifestándose. Entonces, y desde Juan 1:1, pues de ahí para adelante, no solamente la creación, Génesis,
la salvación del pueblo judío, Éxodo, la liberación, todos los profetas, sino que es mucho más, sino que la vida de Jesús es el contacto personal con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces, la vida de Jesús, que eso es el querigma, eso es el Nuevo Testamento, y las explicaciones de la vida de Jesús y de las aventuras de la Iglesia, eso es el Nuevo Testamento. Me parece, es muy importante. Alguno puede decir, oiga, pero, ¿y eso cómo es? Hombre, es que cuando alguien quiere decir algo con alguien, tiene que hablarle en su lenguaje. La mamá, cuando habla con el bebé, le susurra pasito para que el bebé le entienda. Y el bebé, dicen lo que Hebreos 1:1, lo que dice la psicología evolutiva es que lo que más tranquiliza al alma del bebecito es el susurro de la mamá y el latido de su corazón, su vida y su palabra. Y ahí hablan de la mamá que le canta. ¿Por qué es eso? Entonces, sabemos que Dios nos habla con lenguaje humano. ¿Por qué tenemos que hablar con lenguaje humano? Porque somos humanos. Si Dios no nos hablase con lenguaje humano, no entenderíamos. No sé cómo se entenderá con los ángeles, allá ellos. Nosotros lo que hablamos es con lenguaje humano y entonces Dios nos habla y nos habla con nuestro lenguaje. Eso tiene su pro y su contra. Tiene su pro porque, claro, cuando nos dice el profeta, aunque una mamá se olvide de su bebé, yo no me olvidaré. ¿Quién no entiende? Pero claro, cuando leemos las batallas y las epopeyas sangrientas, pues está utilizando el lenguaje de la epopeya y la sangre de los humanos. Y Dios nos dice que es salvador y utiliza un lenguaje que es humano. Claro, cuando ya el pueblo de Dios haya aprendido, pues entonces sí le podrá hablar con Oseas del amor, podrá hablar de unos lenguajes más tan humanos, perdón, porque el lenguaje de la violencia es un lenguaje humano. Y claro, lo que hace falta es que nuestro lenguaje humano, el Señor lo toma y a veces hay quien se escandaliza. No, es lenguaje espantosamente humano, porque somos así. Y Dios nos enseña en nuestro lenguaje para que pedagógicamente nos vaya llevando hasta un lenguaje que yo diría divino, divino. Cuando el bueno de Santo Tomás de Aquino compusiera el Panis Angelicus, fit panis terminum, si o res mirabilis, manducat, es el término, el verso y el o sacrum convivium, ya claro, para que Santo Tomás de Aquino pueda hacer un verso así, ha hecho falta que Dios nos enseñe qué es la violencia y que la violencia, como dirá el bueno de San Pablo VI, diga, no, la violencia engendra violencia, pero como somos humanos, Dios nos irá llevando. Por eso digo que Dios nos habla con un lenguaje humano y este lenguaje humano lo que nos hace es descubrir las limitaciones del lenguaje humano y descubrir en última instancia
el lenguaje de Dios, que es un lenguaje creador, que es un lenguaje que salvador, porque es la palabra de Dios. Qué bueno. ¿Y eso dónde se va a dar? Pues claro, después de que el pueblo, y repito, todo el lenguaje que utiliza el Antiguo Testamento es un lenguaje de pedagogía donde Dios va enseñando. Y cuando va enseñando, al final nos puede llevar de la mano como buen pedagogo. Acuérdense, ¿qué quiere decir pedagogo? Paidos gogo. El pedagogo es el que lleva de la mano al bebé para aprender. Paidos gogo. El gogo, el que acompaña, es una onomatopeya. Vamos, vamos, niño, vamos. Paidos gogo. Y entonces, el que lleva, y Dios es el pedagogo que nos lleva a descubrir las realidades de Dios. Qué bueno. Dios nos habla de lo que es Él. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Hebreos, y en el último momento nos habla en su divino Hijo. Y esa pedagogía nos recuerda que Dios es el que nos está hablando en su divino Hijo y nos habla de qué, de la salvación. Claro, el sermón de la despedida de Juan es ya lo más hermoso y dice que Dios en Cristo nos habla del Padre. Y continúa, es hermosísimo, porque la inspiración, y veremos cómo los autores inspirados lo que nos hablan es de qué, que son la Iglesia, nos habla de Cristo. Qué bueno entender que ese discurso revelador es el discurso revelador donde en última instancia Dios, que es palabra, se nos está manifestando, nos está diciendo y nos está mostrando la verdad. Qué bueno entender que, tomándolo desde el principio, Dios habla a los humanos. Dios nos habla y nos manifiesta lo que es y lo que hace. Y Dios nos habla para, como buen papá, mostrarnos el camino que es la verdad. Hará falta después, cuando el bueno de Tomás le diga, ¿y eso qué es? Que no entendemos nada. Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Espero que haya quedado algún poquito de claridad en esta idea que es importante sobre la revelación. Gracias, Daniel.